¿Me oyen? Yo creo que el objeto de estudio es la conducta humana junto con los pensamientos, que son los que están íntimamente relacionados con él. Doctor Corchado. La visión holística de la persona, es decir, ver a la persona con todo lo que la compone, como conducta, creencias, pensamientos, relación social, interacción con el ambiente, todo lo que la compone, ese es el objeto de estudio. Pues sí, de la psicología es esto. Entonces, más bien acá plantea que justo en la ponencia que se planteaba se daba cuenta de la especificidad. Entonces, más bien si hay un objeto de estudio de psicoanálisis, sobre todo en el planteamiento freudiano, es el consciente. Entonces, me parece que no precisamente el objeto de estudio de la psicología, sino delimitar y dar cuenta de que el psicoanálisis de entrada no sería no es una psicología. Siendo congruente con lo que se plantea anteriormente, yo diría el objeto de estudio, ¿desde dónde? Ojo, ¿desde dónde? Si no es una sola ciencia, una sola epistemología, y caemos en la teología de nuevo. Solo hay un Dios, y abusados, si no creen en él, van a agarrar las patas. Entonces, siendo congruentes, yo diría, ¿desde dónde? Desde la ciencia de la complejidad, o la metapsicología de contextos, que es más específico, sería una metapsicología, es una psicología de segundo orden que da cuenta de las corrientes teóricas actuales. Sería considerar los objetos de estudio equivalente de cada corriente teórica más la parte creativa, a cuales se les dije, no somos anencefálicos, tenemos cerebro, y con los problemas son útiles las teorías, veo cuál me sirve, y si no, la invento. Entonces, damos espacio a lo creativo y a otra cosa que le llamamos lo ortogonal, lo implícito. El conocimiento también está determinado por la civilización, la teología, la religión. También predetermina, y los grupos étnicos. No conoce la realidad, me faltó decirlo, un indígena, un mestizo o un criollo. Conoce y vive la realidad totalmente diferente. Tiempo. Bien. Yo creo que la pregunta está respondida por las exposiciones que se hicieron, así es de que quisiera ayudarle la vuelta más bien a la pregunta y tratar de ver qué es lo que podemos hacer en común todos, a pesar de que hay estas diferencias. A mí me parece que los planteamientos, lo que nos han dejado de ver es que el pensamiento es diverso. Cada quien ha definido sus objetos, sus métodos, su manera de abordaje, sus técnicas. ¿En dónde entonces está el asunto? Porque querer encontrar es volver a lo mismo, pues no le veo sentido. Yo creo que más bien, y lo dejo ahí pues por el tiempo, pero me parece que más bien tendríamos que ver es, a lo mejor vale la pena que pensemos tan diversamente, no habrá otra manera de proceder. Gracias. Yo creo que la pregunta es pésima, porque la psicología no existe. Por lo tanto, no existe el objeto de algo que no existe. Existen concepciones, algunas ni siquiera son psicología. Entonces, no tiene caso intentar responder una pregunta así. Lo que sí les puedo decir es un poco lo que dice Juan José, es cada quien define sus compromisos epistemológicos, ontológicos, y desde estos construyen, no descubren, porque no está ahí, un objeto conceptual de estudio. Por eso yo subrayé objeto conceptual de estudio, ¿no? Entonces no existe el objeto porque no existe la psicología. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿la psicología debería ser una ciencia? ¿Lo es? ¿No lo es? ¿Por qué? Pues yo creo que intentamos salirnos de la filosofía para poder probar que nuestro trabajo tiene efectos. Sin embargo, depende un poco del marco en el que venimos, porque pues estamos hablando de lo empirista, lo cuántico,
intentamos utilizar el método científico que nos guía, pero a veces puede ser insuficiente. Entonces yo creo que es difícil intentar ajustar nuestro trabajo a si es científico o no, y ese debate de las ciencias duras y las ciencias sociales me parece que está rebasado, porque los problemas a los que nos dirigimos son muy complejos y necesitan diferentes miradas, y creo que el objetivo de este encuentro es eso, ponernos de acuerdo y no querer estar una en superioridad con la otra. Gracias, doctora. Evidentemente no nos hemos puesto de acuerdo ni nos vamos a poner en este momento de acuerdo, ¿no? Finalmente es algo bien complicado, y aludiendo, parafraseando un poco algunas palabras que el doctor Emilio Ribes en algún momento dijo, con respecto a lo lamentable que es que nosotros no hemos llegado a un consenso, ¿no? como gremio o como comunidad de psicólogos, pues no podemos nosotros, es como volver a la misma situación que comentaba el doctor Carpio también. No es tanto como centrar o encajonar o encuadrar a la psicología como ciencia o como disciplina científica o como ciencia social. Es muy complicado porque es volver a la misma situación, es como volver a la matriz de lo que estábamos hablando inicialmente. Cada uno de nosotros, desde su propia perspectiva, postura o tradición teórica, puede tener una concepción de lo psicológico y puede tener una delimitación de lo que podría ser la psicología. Evidentemente, yo creo que el trabajo... Ya. Pues más bien, una vez más haciendo énfasis en lo que había comentado durante la exposición, hay que dar cuenta de la especificidad, no tanto en función de ciencia, sino más bien del saber que precisamente se problematiza de acuerdo, sí, dimensiones epistémicas, heurísticas, ontológicas, que no sé si el planteamiento del deber debería de todavía sea adecuado. Me parece que el deber de todavía tiene pues toda una concepción kantiana, o incluso de los neokantianos como Dubois, Raymond, que planteaban primero las 3 y luego las 7 formas de lograr acceder al conocimiento científico. Entonces no sé qué tanto asumir una premisa de finales del siglo XIX sea algo benéfico para pues una disciplina con la cual el psicoanálisis discute cotidianamente. Yo siento que la psicología sí debe partir de una ciencia, porque ciencia es una disciplina, hay que pedir claro y respetarlo, pero ojo, sabiendo que la ciencia tiene diferentes ramificaciones epistemológicas, no hay una sola manera de conocer, hay muchas. Estructuralismo, funcionalismo, materialismo estético, positivismo, bla bla bla, constructivismo. O sea, hay muchas epistemologías en esa diversidad. Y otra cosa, ojo, si no planteo esto, va a parecer toda la humanidad es europea, o debemos de serla, y nos estamos anulando. Eso también es un proceso psicológico, el darme cuenta de ello. Es decir, hay otros saberes. Es parte de la razón europea que viene de Kant, de la teología, de los griegos, del monoteísmo judío, que se fusionó con el cristianismo. Ahí viene la ciencia y la filosofía actual, pero es de la civilización occidental, cuya postura en la naturaleza la desacraliza, es antropocéntrica, es misógena, el macho está arriba, está en los griegos y en la Biblia, ¿no? Los tarahumaras, para terminar, es otro saber, tienen miles de años viviendo sin destruir la naturaleza, es todo. Yo creo que aquí le falta a la pregunta ponerle su toque histórico. Finalmente, yo no escuché otra cosa que pensar que cuando hablamos de psicología tuvo su origen, al menos en Occidente, a fines del siglo XIX. Entonces, yo digo que hay, aunque sea una débil acuerdo en que la psicología es ciencia y que tiene sus raíces históricas. Esto por un lado. Por otro lado, si me apego a lo que plantea Brunner, por ejemplo, él dice, no hay ciencia de la psicología sin sentido común. Es el sentido común el que le sirve de objeto de estudio a la psicología, y a él tiene que volver otra vez, digamos, en retorno.
Si no, no estaríamos aquí, téngalo por seguro que si no es ciencia, entonces ¿qué hacemos aquí? Gracias, doctor. Yo creo que en la cosa que llamamos la psicología, hay unos que sí y otros que no, aclarando que ciencia no es un producto, sino una actitud. Y en ese sentido, el interconductismo, por supuesto que intenta ser una actitud científica. Respeta, pero no comparte a aquellos que asumen otros puntos de vista. Claro que hay magos, claro que hay chamanes, claro que hay arte, claro que hay poesía, claro, yo la gozo. Pero en psicología, en el campo de trabajo, desde el interconductismo, pretendemos asumir una actitud científica. Esa que nos permite viajar al espacio, esa que nos permite curar enfermedades, esa que nos permite hablar por teléfono, esa que nos permite comunicarnos al margen de lenguajes. La siguiente pregunta, vamos a hacer ahora la dinámica al revés, de derecha a izquierda. ¿Qué me han dicho? ¿Qué tiene que saber un psicólogo de la fe sistacal? 4 cosas: debes saber leer, debes saber escuchar, debes saber hablar, debes saber escribir. Con eso basta. Bueno, pues añadiendo así con esos monosílabos, pues podría decir yo que tiene que pensar. Ante todo, la actitud científica, justo lo que se espera es que haya una reflexión. La gente vive sus problemas, nosotros tenemos que reflexionar en los problemas que ella vive y contribuir junto con él a resolverlos. Eso, por lo menos yo así entiendo la misión del psicólogo. Y me parece que desde esa perspectiva, pues hombre, otra cosa que me parece muy importante y que eso lo vivo yo a día, el alumno cuando es obligado a estudiar, no estudia. Entonces tiene que tener la actitud de estudiar, de otra manera no habrá Dios Padre que lo haga estudiar. Un alumno de psicología debe saber que la psicología es occidental, es ciencia, es importante en sus diferentes expresiones teóricas y epistemologías. Debe tener una mentalidad abierta, apasionarse por una teoría. Yo 20 años me apasioné por el conductismo, porque vi que funcionaba, pero el camino viendo las limitaciones, que no todos somos europeos. Una mentalidad abierta y ojo, los que estamos aquí somos herederos de dos grandes civilizaciones, la indígena y la europea, pero vemos la parte indígena como colonizados, magia, chamanismo, mitología, politeísmo, con las categorías judio-cristianas. Tenemos dos civilizaciones y podemos resolver los problemas con estas dos civilizaciones. Tenemos que atacar el racismo que estamos sufriendo y lo practicamos, el colonialismo en el conocimiento. O sea, tenemos todas las posibilidades y contactarnos con nosotros mismos. La psicología no está parte de nosotros. Gracias. Me faltaron 2 segundos. Bien, pues coincido, debe saber leer, escribir, pero también creo que hay algo del campo de la política que no se tiene que dejar de lado. Saber que precisamente todo conocimiento tiene consecuencias políticas y está apuntalado políticamente. Y de entrada saber eso mínimo te puede permitir tener una posición crítica en relación a lo que haces. Ni siquiera una posición crítica por el puro asunto crítico, sino más bien por la ética que se funda a partir precisamente de ese conocimiento. No hay conocimiento que no apuntale un régimen político. La eugenesia y el nazismo están casadas. Todas aquellas tendencias ligadas a los estudios que apuntalan eugenesia tienen su remanente político en la única biología lograda de toda la historia de la humanidad, el nazismo. Entonces, parece que ahí está algo importantísimo para un alumno de psicología que, insisto, debe de dar cuenta de que no vive en la luna tiempo. Aunado todas las características que acaban de mencionar, yo creo que es el asumir con convicción la profesión, el ser preciso, conciso y macizo y no difuso, profuso y confuso en lo que hacemos como psicólogos, ¿no? El que si vamos a hablar de algo y vamos a estar convencidos de una inclinación o preferencia o convicción
hagamos psicología, pues que lo hagamos con actitud y sobre todo, como lo digo, con contundencia, que seamos congruentes. Yo creo que un psicólogo de la FES tiene que saber al menos inglés. A mí me parece muy lamentable que el nuevo plan de estudios haya dado prioridad a la eficiencia terminal. Sigo viendo que mis profesores de hace 20 años siguen publicando en español y siguen estando muy en lo local. Creo que también el estudiante de la FES tiene que conocer las intervenciones basadas en evidencia. No se vale sacarle el dinero a la gente y hacer prácticas poco éticas, ni tampoco hacer millonarias a Walmart, ¿no? Y la tercera cosa que creo que tiene que saber es que la UNAM a ustedes les dio un lugar y a nosotros nos da un trabajo para resolver problemáticas sociales. Y creo que tenemos un compromiso social muy importante y eso tenemos que tenerlo todos los días presente. Y la última, saber que como psicólogos y profesionales de la salud que van a hacer están en riesgo porque estar escuchando las dificultades a las que se enfrentan las personas todos los días los pone en riesgo de alguna cuestión de salud mental. Muy bien. La siguiente pregunta, nuevamente de derecha a izquierda, para que seamos justos, es: ¿la psicología debería unificarse? Sí, no y fundamentada. ¿La psicología debería modificarse? Unificarse. La pregunta se responde sola. Pero aprovecho los 49 segundos para decir que no solo no es posible, sino que es profundamente indeseable y que es un engaño, un fraude quien diga que sí se puede, porque los compromisos ontológicos, epistemológicos nos hacen irreconciliables. Yo me llevo bien con el Juanjo, nada más. Doctor, voy a tomar las palabras de la doctora Santillán hace un momento y si recuerdan, en sus ponencias la mayoría de nosotros tenemos claro que tenemos problemas que resolver y esos problemas que resolver están definidos socialmente. Decía la doctora misma, hay un encargo social que tenemos que cumplir y yo creo que ahí es donde está la unificación. Dicho de otra manera, en la teoría no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí en los problemas y quizás en la manera en cómo podamos abordarlos. O sea, esto es, para decirlo con la doctora Santillán, no tenemos que hacer brujería ni chamanismo. La práctica del psicólogo actualmente está viciada. Ustedes vayan al mercado y verán cómo está viciada de muchas cosas que obviamente sí nos quita chamba. Bien, yo siento que la pregunta le hicieron, es una pregunta provocadora, o sea, no fue tan ingenua, sino fue para generar la discusión o la reflexión. Otra vez, nada es neutral, ¿se acuerdan? Siempre se parte una pregunta desde un lugar filosófico, cultural y personal. La pregunta aparte, unificar la psicología, es una pregunta del siglo XVII, es la verdad, la ciencia, el método, ojo, y que viene de la teología cristiana, viene del siglo XVI, cuando los reyes católicos los descubrieron aquí en América, dicen, porque expulsaron a los árabes y judíos, fue un genocidio con los judíos y los árabes, a nombre de amar los unos a los otros. Eso no lo entiendo. Dice, un solo reino, una religión, una nación. Dentro del estado actual, que es uniétnico, el actual, son los criollos los que gobiernan, indígenas y mestizos, somos escoria, tenemos que europeizarnos, lo vemos en los periódicos diarios, y eso también trae la ciencia actual. Vamos a unificar la ciencia. Es teología siglo XVII. Los 2 segundos que me pasen. Pues, a mí sí me parece muy ingenua la pregunta y más bien creo que puedo saber que se pretenda hegemónico, unificado, aprueba la aniquilación de lo diferente. Creo que habría que darle su lugar a cada uno de los saberes que se producen en un asunto que, insisto, estamos dejando de lado de manera tremenda y es la cuestión de la comunidad. Entonces,
la ciencia está vinculada a esa biología lograda de la cual el nazismo fue el máximo ejemplo, pues nos da noticias al menos de las consecuencias de pretender que cualquier saber se unifique, ¿no? Todo lo hegemónico anula la diferencia. Más bien acá habría que pensar el campo de la multiplicidad, habría que buscar a Bergson, a todos esos teóricos de lo múltiple. Pues sí, evidentemente las psicologías tan diversas que no podemos concebir una unificación, definitivamente. La psicología yo la veo, igual es por el amor tan grande que le tengo a mi profesión y el respeto que le tengo, es como un diamante, que entre más aristas tiene, más valioso es. Entonces, si nosotros pretendiéramos quitarle esas aristas y esos cortes al diamante, perdería parte y gran parte de su riqueza. Entonces, no lo veo como algo positivo. Yo creo que es difícil establecer como la verdad revelada, dice un profesor. Creo que, y celebro mucho estos eventos porque los que tendríamos que unificarnos somos nosotros, y también siento que a veces somos muy celosos o temerosos de la interdisciplina o de la transdisciplina. Entonces creo que tendríamos que estar más abiertos a poder escuchar y tomar en cuenta para nuestro trabajo lo que opinan otros especialistas. Muy bien, y como última pregunta de parte de nosotros, si pueden comenzar a redactar las suyas para el panel, es ¿cuáles son las ventajas del nuevo plan de estudio con respecto del anterior? ¿Cuáles son las ventajas? Pero no escuché por... ¿Cuáles son las ventajas del nuevo plan de estudios con respecto al anterior? Yo creo que es difícil contrastar sus ofertas educativas, sus currículos. Pues si lo comparo este primer año de este plan de estudios con el primer año 76, me parece que se inició, no de ninguna. Si lo comparo con los últimos meses del plan de estudios previo, creo que cuando menos ahora los profesores se sienten más a gusto diciendo que enseñan lo que quieren y no lo que deben. Esa es la única ventaja que yo personalmente advierto. Es una experiencia que hay que explorar, que hay que conocer, que hay que evaluar. De momento no le veo. Gracias. Yo creo que hay una cuestión política aquí bien interesante. Antes se hacía la pluralidad y la diversidad a espaldas del currículum, ¿sí? Se hacía en los pasillos, se hacía a espaldas de todo mundo, ¿sí? Y uno oía el chisme detrás de la oreja. Creo que ahora está permitido que se haga proselitismo, y yo creo que esa es una cosa positiva, ¿sí? Eso por un lado, y por otro lado, por los propios alumnos podrán identificar perfectamente si les parece o no les parece un planteamiento y poderlo desarrollar, seguir, acercarse a los profesores. Al final de cuentas, me parece que esto es lo que está abierto. No veo todavía qué ventajas puede haber. Yo lo veo como dos momentos históricos muy valiosos. Quiero que ustedes, alumnos de aquí de Iztacala, se sientan orgullosos de este espacio. Cuando se elaboró el currículum con Emilio Ribes, bueno, la cantidad de muchos, fue una innovación mundial curricular, teórica, filosófica, que se ve en Iztacala. Aunque era uniteórica, era una vanguardia en el mundo. En eso es algo valiosísimo. Ahora, lo digo con conocimiento de causa. Yo estuve 15 años en el cambio curricular y sé lo que digo. El que está ahora también tiene una riqueza, es una innovación mundial curricular. ¿Por qué? Porque se acepta en un currículum, retomando las bondades del anterior, tiene muchas bondades, donde las diferentes aproximaciones teóricas están en igualdad desde el primer semestre, en lo teórico, en lo metodológico y en lo aplicado. Una bondad
de aquí destacar que viene de antes fue las prácticas, que se continúan. Yo lo veo como dos momentos históricos muy ricos. Yo trabajé en Zaragoza, estoy en CEU, cambié el currículum rápido, hacia esta publicación un currículum nuevo. Aquí fue un esfuerzo filosófico muy grande, para que sientan orgullosos y lo valoren. Yo puse los 3 segundos antes. No sé si tenga ventajas o no, ustedes darán cuenta de ello, ¿no?, con su formación, pero más bien creo que es un currículum hecho a pedido en relación a los paquetes de Banco Mundial para Latinoamérica. Entonces me parece que podemos hacer un análisis de lo que pasó en Chile, y este currículum se adecua mucho a lo que en Chile se empezó a introducir a finales de los 90, a principios del año 2000, y entonces si hacemos un análisis crítico, este currículum le sirve al neoliberalismo de manera plena. No hay ningún punto de crítica, es construir mano de obra técnica, capaz y acrítica. Segundo la moción de Toño, esto es que todo plan de estudio responde a un proyecto de nación, definitivamente. Cuando un proyecto de nación está orientado o inclinado hacia cierta línea, los planes de estudio responden a esos proyectos de nación, y el proyecto de nación es un intento en pañales de neoliberalismo, porque ni siquiera, ¿verdad?, porque somos un capitalismo dependiente y no tenemos la fuerza suficiente para decir que políticamente somos neoliberalistas, somos un intento o caricatura del mismo. Ahora, hablando de mi experiencia personal, pues a mí la ola todavía no me alcanza, porque yo doy clases hasta los últimos semestres. Lo que sí debo reconocer y decir en público es que muchos profesores, independientemente de la tradición teórica por la que se inclinan, se han preocupado por acercarse con los que quizás tenemos un poco más de noción en ciertas tradiciones, para documentarse, para pedirnos que apoyemos en las clases, etcétera, y para mí eso habla de una buena intención por parte de los maestros. Sí, yo también creo que el cambio en el plan de estudios fue un intento después de 40 años y ya nos habla de que algo se mueve. Yo tampoco estoy segura de si toda esta fuerza conductual con la que yo comulgo se va a perder en aras de conocer un poco más de los otros campos, y que me parece que un poco por ello surge este encuentro, porque no van a tener la profundización necesaria en cada una de las tradiciones teóricas, pero así mismo estoy todavía esperando que me llegue y estaré preparada para poder evaluar con más conocimiento de causa cómo van las cosas con el nuevo plan. Bien, gracias. Empezamos con la primera pregunta, la misma dinámica. ¿Cuál es el principal aporte de Iztacala a la psicología? Pues yo creo que siempre la FES Iztacala se ha caracterizado por este modelo en donde los alumnos, yo lo recuerdo y creo que por eso me enamoré de la psicología, hacíamos investigación desde el primer semestre. Entonces creo que integrar esa parte a nuestra formación es muy importante, porque lo que les decía es que yo creo que tendríamos que salir para resolver problemas sociales, no... Eso es mi idea central. Entonces yo creo que ese es el fuerte. Me gusta mucho que tenemos un servicio a la comunidad muy amplio. No estoy segura de que nos distingamos por ser el mejor lugar, que podríamos lograr mucho, pero creo que son como los puntos fuertes, ¿no? Y que tenemos una muy solitaria biblioteca de revistas, porque la mayoría de ellas están en inglés, pero que tenemos acceso a un acervo, y pues que yo siempre les digo a mis alumnos, están en la mejor plataforma para irse a estudiar al extranjero, y hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Que los alumnos de la FES Iztacala son el menor número que ingresa al posgrado es muy preocupante, que solamente pidan las maestrías en los países de habla castellana es muy preocupante, pero bueno, tiene muchas cosas buenas. Pues como producto final, si se me permite decirlo así, creo que siempre he valorado desde mi formación también como egresado de Iztacala, que el psicólogo de Iztacala le da a la sociedad proactividad, creatividad, autogestión y crítica.
Yo he tenido la oportunidad de trabajar en otras universidades y de formar futuros psicólogos en otras universidades, y creo que una de las grandes ventajas que tienen ustedes, chicos, y por eso les decimos, y yo siempre les digo a mis alumnos, que nos expriman como limón a todos, que saquen lo mejor y lo peor de nosotros también, que nos cuestionen, que nos pregunten, que indaguen, porque esa capacidad de crítica, de proactividad y de gestión, de diseñar tus propios instrumentos para investigar, para validar, son cosas que otros psicólogos de otros lugares no tienen. Y creo que la formación del psicólogo en Iztacala es muy valiosa en ese sentido. Pues igual me parece que la formación que recibe uno acá, si uno se la toma más o menos en serio, si le entras bien cada uno de los planteamientos que los profesores muestran, pues al menos sales con una capacidad metodológica, analítica, crítica interesante, ¿no? Y no nada más desde la cuestión conductual, ¿no? Sino desde el mismo estatuto de lo cultural, de teoría de las ciencias sociales, psicoanálisis, entre otras. Creo que al menos igual, la única forma que puedo hablar de eso es de acuerdo a la experiencia de estos 8 años dando clases y de acuerdo a mi formación, y creo que pues si yo aprendí un poco de metodología, no fue en filosofía ni en estéticas, fue acá, ¿no? Entonces quizá el eficientismo, ¿no? Habría que ser un poco más críticos, pero a fin de cuentas se es eficiente en donde se te exige que seas eficiente. Contesté, como dije anteriormente, la pregunta, ¿cuáles son los problemas? Ya lo señalé, pero no quiero aprovechar este espacio. No quiero parecer ingenuo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron, de que sirve totalmente el liberalismo, como dijo la UNAM, se está privatizando gradualmente, ya cambiaron los colores, ahora va a ser McDonald's es deplorable, y estamos en las ciencias sociales y no hacemos nada, no estamos estudiando gourmet o albañilería. Ahora, ¿en qué puede aportar la psicología? Lástima que no me alcanzó el tiempo. Cuando en la psicología se agregan los procesos ortogonales que no considera la psicología y que debe considerarse como el racismo, el colonialismo y el imperialismo cultural, podrá la psicología trascenderse y aportar algo, ¿no? Y ya dejar el neoliberalismo, está llevando al planeta entre las patas, está destruyendo el planeta, no sirve a Europa, ya tornó Rusia, los gobiernos están con SIDA, con un loco como presidente, con 100 millones que lo apoyan. ¿Qué hacemos las ciencias sociales se puede hacer? Hace un momento estuve yo a punto de decirle a nuestro presidente del evento que nos diera oportunidad a los ponentes de exponer nuestro punto de vista. Pero voy a aprovechar la pregunta para decirlo porque igual no quisiera cansar. Me parece que desde que se formuló por primera vez el currículum hizo énfasis en la práctica. Y esa fue una de las grandes virtudes y ha sido la gran virtud del currículum de Iztacala. Y aquí no necesitamos nosotros decirlo, afuera se sabe. Y se sabe que esa es la bondad del estudiante de psicología de Iztacala, que sabe hacer cosas. Y yo creo que esas son las que debemos enfatizar y que el currículum supuestamente señala que esas están conservadas y se tienden a promover todavía más. Eso por un lado. Por otro lado, si efectivamente esto responde al capitalismo actual, ¿sí? Dice que somos críticos, pues entonces hagamos algo para que no sea así. Yo quisiera recordarles a todos que el plan de estudios de Iztacala fue el que definió por primera vez en la historia de este país el perfil profesional del psicólogo. De ahí lo tomó el CNI, de ahí lo tomó la Facultad de Psicología, de ahí lo tomaron todas las escuelas de psicología de México, todas. También definió cuáles eran las habilidades y competencias que el profesional psicólogo debía poseer para enfrentar problemáticas sociales diferenciadas en términos de la población objetivo, individuos, grupos, colectividades e instituciones. Definió con toda precisión los escenarios de enseñanza-aprendizaje, seminarios, laboratorios, prácticas, y los graduó.
Y por último, contrató profesores que sabían hacer lo que enseñaban. Y cuando no, los entrenaba para ello. Me parece que ese es un modelo de formación de psicólogos del cual hoy en día se carece. Ok, la siguiente pregunta es: ¿qué considera necesario para que Iztacala vuelva a ser la escuela de psicología de habla hispana número 1? Yo creo que fomentar, fortalecer, apoyar los grupos de trabajo e investigación. Mire, no me importa si son psicoanalistas, sí me importa, pero que sean psicoanalistas, hombre, que se pongan a trabajar y que se vuelvan líderes, al menos en México, al menos, ojalá a nivel internacional, y que los alumnos tengan con quién aprender, porque solo se aprende haciendo junto a quien hace, donde se hace, bajo la supervisión de este. Si nada más somos rolleros en el salón, ustedes solo van a aprender a hablar. Por eso, revolver a Iztacala a la condición de líder conformadora de psicólogos implica necesariamente fortalecer los núcleos académicos de trabajo, sea la investigación teórica, básica, experimental, aplicada, sea, en todas las opciones. Total, habrá un proceso de selección natural en el que los buenos nos quedaremos y los demás pues acabarán. Yo hoy no le voy a echar la bolita a los estudiantes. Creo que para que podamos ser lo que éramos, necesitamos tener un espíritu de estudio, como se tenía al principio. Y no es porque yo venga de allá, pero me parece que actualmente la crisis educativa está en, y lo oye uno en todos lados, no les gusta leer, no les gusta estudiar, les da flojera. Yo no sé si eso sea cierto, pero no me demuestra lo contrario. El caso es que yo creo que es muy importante que tanto ustedes como nosotros nos comprometamos al estudio. Eso es lo que yo creo que va a ser lo que permita hacer otra cosa. Todo es complementario, estoy de acuerdo. O sea, me gustaron las observaciones, nada más añado algo en ellos, de que fomentar la creatividad. No tenemos como colonizados un cerebro de perico, imitamos. Imitamos bien, podemos crear conocimiento, debemos de crearlo, tenemos todo para hacerlo, pero necesitamos descolonizarnos y todos los factores que ya mencioné, ¿no? Pero es una invitación de creatividad, agregando a lo que dijeron los compañeros. Más allá del darwinismo social, pues sí creo que debería de haber más apoyo a la academia, ¿no? Porque uno no hace investigación aquí porque no hay apoyo. Uno se va a hacer investigación a la Universidad de Tamaulipas o a Chiapas, pero con recursos propios. Entonces hay un nulo apoyo a la academia, hay un apoyar totalmente a la dimensión de instituto que está incrustada en la universidad, pero la academia está denostada totalmente, ¿no? Entonces, por eso el alumno llega al séptimo semestre como un buen analfabeta funcional, ¿no? Pues yo creo que, y agradezco que el rector pasado, si bien hay posturas en contra, está pensando en los jóvenes doctores y nos está dando una oportunidad, ¿no? No es nada fácil porque tenemos que entrar al SNI, tenemos que acceder a proyectos financiados. Yo sí he percibido que sí hay apoyo para la investigación, pero es muy difícil, ¿no? Y cada vez está más competido y hay menos presupuesto para eso. Entonces yo creo que esa es una apuesta, no resuelve de ninguna manera toda la problemática, y entiendo también la postura de los profesores que llevan aquí muchos años y que no han obtenido una plaza y no acceden por lo mismo a estos apoyos, ¿no? papines de investigación, pero yo creo y hablo por mis compañeros jóvenes que estamos intentando dar todo de nosotros para que por ahí se resuelvan algunas cosas. Okay.
Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los retos de sus tradiciones o perspectivas teóricas? ¿Andrés? Ok, entonces, un minuto para concluir, ¿no? ¿Con qué concluye cada uno? Porque sí. No tenía Ok, con un minuto para concluir. Pues yo nada más agradezco su paciencia y como les decía hace rato, me siento muy agradecida de que no se cumplió la cuota de género, somos muchas más mujeres en la carrera y alumnas también, pero agradezco mucho estar aquí y pido una disculpa por mi ignorancia porque me faltan como a Chucho, como al doctor Joseph y como al doctor Calvo muchos años de experiencia, pero bueno, espero que este haya sido nada más un pretexto para reunirnos y que haya muchos más espacios como este. Y más que y también más que un pretexto para reunirnos y poder disertar y compartir e inclusive discordar con algunas de las ideas de nuestros colegas, yo creo que para ustedes, chicos, este tipo de eventos tienen que ser un inductor que promueva y que provoque la curiosidad, que ustedes busquen, investiguen, lean, se documenten, que no crean todo lo que les decimos los profesores en el salón de clases y en el aula magna, que también busquen la manera de comprobar, de validar, de cuestionar y de concertar, pero por ustedes mismos. Vuelvo a lo que les decía hace un momento, el psicólogo de Iztacala se caracteriza cualitativamente, a diferencia de otros, se diferencia con otros psicólogos de otros lugares, en que nosotros desarrollamos mucho esta capacidad de crítica. Entonces no se queden con lo que escuchan, investiguen, indaguen y documentense mucho para que tengan esa autoridad profesional para poder hacer una crítica constructiva a las diferentes maneras de construir lo psicológico. Muchas gracias por su presencia. Pues igual encuentro de otra manera establecer puentes que sí son incómodos en cierto punto, ¿no? Pero que me parece que precisamente ese punto crítico es el que puede organizar otra serie de espacios que no sean el de la pura denostación, ¿no? Sino más bien creo que son espacios políticos necesarios, ¿no? Un posible reconocimiento, ¿no? Igual agradecer a Felipe y dar cuenta de que quizá aquí también faltan más jóvenes, ¿no? Me da gusto estar aquí con los profesores y aprender de ellos todavía, mucho de seguir aprendiendo, pero creo que también sería importante que del otro lado hubiese un compromiso crítico en relación a esta renovación académica que es necesaria, ¿no? Yo quiero terminar este espacio agradeciéndole al organizador, a los compañeros. Hay eventos, y de muchos, una organización, una atención muy cálida, como debe ser. No somos robots. O sea, y que organizaron este espacio, vuelvo a repetir, para mí es histórico. Tengo 38 años en la UNAM, para mí es histórico. El sentarnos aquí con diferencias de manera madura de dialogar es un avance en madurez personal y filosófica y teórica. Queremos compartirla con ustedes. En ese sentido, les agradezco que haya más eventos y les voy a dar una sugerencia a ustedes como alumnos, no me contradigo. Clávense en una teoría, la que sea, enamórense de ella, apasionense, vívanla y vean sus limitaciones. La ciencia de la complejidad también tiene sus limitaciones. Todas tienen limitaciones, tienen importancia. Si yo critico el conductismo es porque convive el conductismo más de 20 años. Sé que sirve, lo sigo aplicando, pero es que tiene limitaciones. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, enamórense, vivan sabiendo que tiene límites y luego sigan abriendo su horizonte. Si no, es triste, en octavo semestre, ¿cuál es su definición? Ninguna. Es grave. Y en gran medida es culpa de nosotros, profesores, es grave. Enamórense por tu teoría, pero sepan que tiene límites.
tiene bondades y tiene límites, ¿no? Ok, es todo. Y gracias. Quiero decir dos cosas para terminar. Primero, este evento nos demuestra que basta la idea, y yo no sé si fue tuya, profesor, de hacer este evento, pero si así es, se unificaron más de 20 alumnos, por lo que alcanzo a ver. ¿Qué quiero con esto decir? Que cuando hay pretensión de hacer algo grande, unidos podemos hacerlo. Y me parece que en esta escuela lo que necesitamos es una organización estudiantil que promueva la academia. Quizás así salgamos de este marasmo en el que estamos. Y como referente tengo yo que en Zaragoza hay una organización de estudiantes que verdaderamente tienen coloquios y que merece la pena escucharlos. Dicho de otra manera, y aquí ustedes han podido escucharnos, yo quisiera escucharlos a ustedes de lo que son capaces de hacer con algo que a ustedes lo veo y lo siento y así lo digo, que saben hacer muchas cosas afuera, no en los salones, sino afuera. Y a mí me gustaría escuchar en su momento cuál es la retroalimentación que hay de su trabajo. Yo sé que en los salones a menudo son mini coloquios que organiza el propio profesor o los propios alumnos. Valdría la pena que esto se hiciera de carácter general, que pudiéramos saber en sus diferentes niveles de semestre de lo que son capaces de hacer. Y yo creo que ahí empezaríamos a pensar otra manera de intelectualizar esta escuela. Yo quiero recordarles que todos ustedes son alumnos o profesores de la universidad pública más importante de este país, que sería impensable en nuestro país sin la UNAM. El proyecto México no existe sin el proyecto UNAM. Los psicólogos de esta universidad están llamados históricamente a ofrecer respuestas serias, muy serias, a los muchos problemas que vive nuestro país. No los voy a enumerar, todos los conocen y los sufren. No se pueden dar respuestas serias si no es anclados en la ciencia. Esa es mi personal convicción. Si no nos anclamos en la ciencia, las respuestas que demos serán débiles. Los que van a elegir son ustedes. Tienen un llamado de la nación mexicana, pero también tienen un llamado personal. Ustedes decidan cómo quieren vivir. En cualquiera de los casos, si no estudian, si no se comprometen, si no le exigen a los profesores seriedad, pues no vamos a ir muy lejos, ni con este, ni con otro plan de estudios. No resta más que darle las gracias a ustedes que permanecieron tanto tiempo y que estuvieron cabales en sus asientos estoicos, y a los ponentes también que nos regalaron muchas horas de su tiempo, de su valioso tiempo. Como sabrán, son representantes de cada tradición, son personas muy ocupadas, muy importantes, y les agradezco a cada uno de ustedes por hacer esto, porque no se hubiera hecho si tampoco ustedes hubieran dado de su parte. Cabe mencionar que esta idea surge en el salón, no es una idea única, es una idea en colectivo con los estudiantes, con las necesidades que se daban en el día a día en la docencia, y que yo creo que todos los que estamos aquí nos topamos con eso. Y bueno, les agradezco y se da por clausurada la actividad. Buenas tardes. Estamos todos de pie, un Goya, y con eso acabamos. Bien. México, Pumas, Universidad. ¡Hola!